Claro, cuando dije chinchulín, tripa gorda, molleja, dijiste hipertensos, no. ¿No? Trabajás para la competencia, Eduardo. Sí. La hipertensión es un enemigo silencioso. Habitualmente la hipertensión no da síntomas, por eso hay que saber qué es, cómo se controla y cada cuánto hay que controlarla. Primero recordemos qué es la hipertensión, que es el aumento de la tensión arterial. Llamamos presión a la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de la arteria. Y tenemos una presión máxima, que es cuando el corazón se contrae, manda sangre. Recordemos que el corazón funciona las 24 horas del día, desde antes de nacer al tercer mes. Eduardo, estamos todos formados, el corazón trabaja sin parar y libera entre 70 a 120 mililitros de sangre cada vez que se contrae. La presión máxima es cuando el corazón se contrae, la sangre sube contra la pared arterial y llamamos presión mínima o diastólica cuando deja de bombear y la presión sanguínea decae. Sí. Definimos hipertensión cuando la tensión arterial máxima o sistólica está por encima de 140 milímetros de mercurio o cuando la mínima o diastólica está por debajo de 90 milímetros de mercurio. A ello llamamos hipertensión. Y cuando uno toma la presión que te dice tenés 15-12 o 15-11... Eso se habla normalmente, decimos 14, 15, pero en realidad se mide en milímetros de mercurio. Hablamos de 140 milímetros de mercurio y 80 milímetros de mercurio de presión mínima. ¿Depende del organismo la presión o no? ¿O es para todos por igual? Es decir, no, joven, adulto mayor... En realidad deberíamos hablar de tensión arterial porque lo medimos desde la superficie corporal. Muy bien. La tensión arterial se puede tomar en tres lugares. En el brazo, con la arteria humeral, en el muslo, con la arteria poplitea, o en la pierna, con la arteria pedia. Sí. Es importante tomarse la presión, Eduardo, por lo menos una vez al año, y en el instituto hemos hecho un estudio en 35.000 jóvenes en estos 10 años, y la hipertensión en adolescentes no solo ha subido en los adultos, sino que ha subido en los jóvenes el 100%. En el año 99 era el 2,7 y el año pasado llegaba al 6%. A ver, un joven, un adolescente en plena actividad, 15, 16, 17 años, ¿qué tensión debe tener? ¿Cuánto debe medir promedio? La tensión arterial en un joven en esa edad, en el secundario, debe estar por lo menos en 120-70 y las mujeres tienen un poco menos porque varía. 12-7, como se dice en la farmacia. Como se dice, sí, pero hay que acostumbrarse a hablar que es 120-70. Bueno, ahí está. Y la tensión arterial va subiendo con los años. Cuando recién nacemos, las arterias están elásticas y blandas, la tensión arterial es baja. Cuando envejecemos, se endurecen las arterias por el colesterol, por la comida, por esos asados tan ricos que haces los fines de semana, se va endureciendo con el colesterol y sube la tensión arterial. Y hay que recordar qué complicaciones trae. Permitime un segundito, así vamos con las complicaciones. El adolescente, ahí está, 120-70. La edad media, 40, 50 años. Si hoy se define, hay hipertensión, como dijimos, y hay prehipertensión. Bueno. Si la máxima está entre 120 y 140... La máxima. La máxima. Hablamos de prehipertensión, o sea, hay que controlarse más seguido. Y lo mismo si la mínima está entre 80 y 90. ¿Por qué? Porque esas complicaciones predisponen tres cosas, Eduardo, importantes. Uno es que puede alterar el cerebro, entonces da, como le pasó a Cerati, un accidente cerebrovascular. Puede romper una arteria y dar una hemorragia o puede coagularla. Altera el corazón, da una insuficiencia cardíaca o da infartos. Y altera el riñón, entonces da insuficiencia renal. O sea, si estás por sobre esos parámetros, médico, y seguramente te van a medicar por este tema, ¿no? Claro, primero hay que saber que la hipertensión se puede controlar con algunos factores de riesgo y los estilos de vida. Por ejemplo, como bien decías vos, la actividad física baja la tensión arterial, el no fumar baja la tensión arterial, disminuir el consumo de alcohol. Hoy está tolerable el consumo de alcohol, debería ser menos de medio litro de cerveza por día, 150 mililitros de vino tinto o hasta una medida de whisky, que son más o menos 40-50 mililitros. No sumado en el día o no acumulable, digo dosis total en el día, porque eso aumenta la obesidad. Y el otro problema importante de nuestras ciudades es el estrés y el nivel de violencia. Eso también sube la tensión arterial. En el adulto mayor, pues ya tenemos 120-90, 140 más o menos, ¿no? 90. ¿Y adulto mayor qué parámetros? Cuando supera los 140 o 150 empezamos primero con el tratamiento de cuidarse en la dieta, comer más fruta
frutas y verduras, disminuye... No, me pregunto, una persona adulto mayor, ¿qué parámetros maneja? Para decir, no... Los mismos, Eduardo, 140, 90. Está bien. Sí, y entonces lo que empezamos es con el tratamiento. Primero con esto que te decía, frutas y verduras, disminuir el consumo de sal o de todo el tema de las grasas y después bajar el alcohol. Si con esas funciones no se restablece, recién ahí con medicación. Primero pruebo cambios de vida, ¿sí? Y después voy con la medicación. Está muy bien. Dicen algunos colegas tuyos que no hay que enloquecerse y tomarse la atención todo el tiempo. Andar mirando, andar a una farmacia, te la toman y no tenerlo en casa y estar ahí probando, a ver qué tengo, qué no tengo. Es importante que la tensión arterial se controle, pero si uno se pone obsesivo con la tensión arterial, de hecho hay condiciones, debe tomarse sentado después de charlar 5 o 10 minutos. Siempre se considera que cuando uno le toman la tensión arterial en el consultorio es un poco más elevada que si te la tomaran en la casa, porque hay un estrés, un nerviosismo de cuando uno va al médico. Es real que esto se llama tensiómetro. Tensiómetro. Esfigmomanómetro. Hay otro que es electrónico. Digital. O digital, perdón. ¿Dicen que este es más efectivo que el otro? En realidad hay tres. Está el viejo tensiómetro de mercurio, que es el más efectivo de todos. Está este y están los digitales. Los digitales son prácticos para la gente que se pueda tomar, incluso vienen con impresoras. No son convenientes los tensiómetros digitales de la muñeca o el dedo, porque como los mayores tienen en general artritis y artrosis, que es cuando se deforma la articulación, altera el flujo sanguíneo y da valores errados. Justo trae un tensiómetro, Claudio, que está pinchado. ¿Qué quiere decir pinchado? Me llamó la atención, porque puede pasar en casa también. Puede pasar en casa. Y a ver. Hoy cuando agarré de la escuela había más de 20 tensiómetros, agarré uno. No lo usan ustedes, pinchado. Lo probé y se ve que en alguna de las prácticas de la escuela de enfermería está pinchado. La otra cosa que puede pasar con el tensiómetro es que las mangueritas o la cámara que tiene adentro se pinche, o la falta de uso hace que se quiebre el plástico. Otra cosa importante es la válvula que tiene. Debe haber 3 medidas, Eduardo, de tensiómetro. Para las personas muy obesas, este que es el regular, que es lo que usamos para los adultos, y debe haber un tensiómetro pediátrico. Los papás deben reclamar que cuando van al pediatra o al médico de adolescentes le mida la tensión arterial, porque el estilo de vida, la falta de actividad física, las comidas con grasa y con sal están haciendo que aumente la hipertensión en los jóvenes y niños. Gracias, Claudio. Gracias. El consultorio del doctor Claudio Santamaría. ¿Volvés el miércoles? El miércoles. ¿Y qué hacemos el miércoles? El miércoles vamos a contar cómo se cura una herida y los pasos para hacer cuando hay una hemorragia, un sangrado en casa. Genial. Qué precauciones hacer y cómo hacer para que no se complique. Primero me va a lastimar y después va a curar la herida, ¿no? Lo vamos a hacer en vivo. Sí, tenemos que, mantener ahí arriba. Ahí está. Me está llamando uno de nuestros móviles, Matías Coronel. Gracias, Eduardo. Nos encontramos en Boulogne, específicamente en las vías del tren del Belgrano Norte. Aquí trabajadores de ferrovías